¿Qué dice Juan 5:17? ¿Encontró? Juan 5:17. Leemos juntos 1, 2 y 3 y dice así. Y Jesús le respondió. ¿Qué le respondió? ¿Y qué le dijo? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Leamos juntos y bien fuerte. 1, 2 y 3. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué hace el Padre? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Trabajar. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en un momento en el que Jesús sanó a un paralítico, hizo un milagro. Era un hombre que no podía caminar, que estaba postrado, ¿cierto? Y el Señor lo sana. Entonces cuando Él lo sana, vienen los religiosos del momento y lo perseguían y querían acusarle porque había hecho esto en un día de reposo, en un día de descanso. Pero lo que pasa es que los religiosos del momento no tenían sentido común. No tenían sentido común porque ellos no querían que Jesús se moviera en realidad. Porque Jesús le dice en algún momento, bueno, mira, si un animal de ustedes, si un ganado de ustedes cae en un hoyo en día de reposo, ¿acaso ustedes no lo van a sacar del hoyo? ¿Y cuánto más a este hombre que es hijo de Abraham, que es hijo de la fe, hijo de la promesa, no iba a ser sanado o liberado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos, los religiosos del momento no tenían sentido común, no querían en realidad ayudar personas y criticaban mucho a Jesús. Pero aquí hay una gran verdad y un gran principio, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la mentalidad de trabajo en el reino. Cuando una persona recién llega a la iglesia o recién se comienza a relacionar con gente cristiana, sabemos que una persona no es hija de Dios porque sí. Somos hijos de Dios cuando creemos en Él, ¿cierto? Cuando abrimos nuestros corazones a Él. Pero nosotros venimos sin conocer a Dios, sin tener conocimiento de Dios, sin saber el lenguaje ni las cosas de Dios. Entonces cuando Él nos salva, una que nos salva y entra en nosotros, pero luego nosotros comenzamos a conocer a Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, eso tiene que ver con sanidad, con perdón, con reconciliación. Eso tiene que ver con el amar a los demás, el amarnos a nosotros, el restaurar relaciones familiares, ¿cierto? Cosas así, de repente una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Nosotros estamos conociendo a Jesús, lo lindo que es, que murió en la cruz, que perdonó nuestros pecados, nosotros perdonamos a otros y conocemos a Jesús. Eso es conocer a Jesús. Pero ya cuando yo conozco a Jesús y Él me salvó, Él me perdonó, Él me restauró, viene otro proceso en el cual yo, y paralelamente que estoy conociendo a Jesús, yo pienso que es todo para mí. Es decir, yo vengo a la iglesia a buscar bendiciones para mí, yo quiero conocerlo a Él, se trata de mí o de mi familia, se trata de ser bendecido con mi familia. A veces pensamos en lograr objetivos, en lograr metas con Jesús y llegar a alcanzar esas metas a través de Jesús. Pero después viene como otro clic y la gente comienza a relacionarse y la gente empieza a hablar del Espíritu Santo, la llenura, y está bien.
está bien, te tienes que llenar con el Espíritu y hay que buscar las cosas del Espíritu y ojalá sea bautizado en el Espíritu, sumergido en el Espíritu, porque cuando tú conoces a Jesús te bautizas en agua, ¿sí o no? Para perdón de pecado, pero cuando tú conoces al Espíritu te bautizas en el Espíritu Santo. Entonces, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo hablamos en lengua, podemos profetizar, nos sumergimos, estamos llenos de Él y comenzamos a hablar y conocer que el Espíritu se entristece, que se contrista o que se enoja, ¿sí o no? Pero algunos se quedan pegados solamente en que la unción, en que buscarle y quedan ahí y empiezan solamente a buscar movimientos para llenarse o a ir a lugares para llenarse y quedan ahí. Pero el proceso natural es que yo conozco a Jesús, conozco que Él me perdonó, que Él se entregó por mí, que Él derramó su sangre, me lleno de su Espíritu, pero Jesús no me quiere llevar solamente el Espíritu, Jesús me quiere llevar al Padre. ¿Dónde me quiere llevar Jesús? Al Padre. Jesús es el camino al Padre. Y cuando yo voy al Padre, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Cuando yo voy al Padre, me encuentro que el Padre lo que quiere es que su palabra mora en mí. Y cuando su palabra mora en mí, por lo tanto su Espíritu va a morar en mí, Jesús va a estar morando en mí. Y el Padre lo que quiere es que yo trabaje en la obra. Entonces cuando yo llego a conocer al Padre y el Padre se me revela, yo ya tengo mentalidad de alguien que trabaja en la obra del Señor. Un obrero es alguien que trabaja en la obra. Entonces por eso que de repente hay gente que viene solamente a la iglesia y quiere una palabra y está bien, es parte de. No hay problema porque a lo mejor está recién buscando a Jesús, recién se entregó, recién lo conoció, necesita ánimo, necesita vigor, necesita aliento, ¿cierto? O a lo mejor alguien ya fue perdonado, ya fue salvo y quiere llenarse y está buscando del Espíritu y gloria a Dios porque lo busque y que se llene y está bien y es parte de, pero no quiere hacer nada por Dios, no quiere trabajar, no quiere esforzarse, no quiere sufrir. Y si el primer bautismo es en agua para arrepentimiento y el segundo bautismo es en el Espíritu Santo, el tercer bautismo que tenemos que ser bautizados, dijo Jesús, es el bautismo de sufrimiento. Tenemos que, porque le dice, de esta copa de beber, ¿sí o no? Sí, van a beber, van a ser bautizados con este sufrimiento. Entonces, gente que es capaz de sufrir por Cristo, gente que es capaz de sufrir porque trabajando para Cristo se sufre. Ahora, no es que yo quiera colocar una doctrina de sufrimiento, no, pero es que es parte. Y una de las cosas que la gente no quiere es sufrir por causa del Evangelio, o no quiere trabajar. Entonces, usted está más comprometido con su trabajo, ¿cierto?, que con el trabajo de Dios. Usted está más comprometido porque hay un sueldo de por medio, ¿cierto? Y está bien que usted trabaje en su trabajo porque algunos estudiaron para trabajar en lo que están trabajando, pero hay un trabajo que es diferente, que es el trabajo de Dios. Y yo debo de entender eso. Una iglesia madura entiende eso. Nosotros no somos de la gente que está gritando que quieren algo de Dios y que Dios venga y como que provoque todas las cosas y como que venga algo grande y Dios lo haga todo. No, Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer conmigo. Tenemos que dejar de ser emocionales o sensacionalistas y pensar que de repente va a venir, es como que viene una ola y que lo va a inundar todo. No, es gente que tiene mentalidad del Padre, que sabe que tiene que trabajar en la obra. ¿Amén? ¿Con 4 amén está bien, no? Sí. Yo sé que esta palabra no es buena para algunos, que no quieren trabajar en la obra del Señor. Dígale a su hermano, esta palabra es para mí. No es para ti, es para mí. ¿Ya? Juan 6:27. Jesús había hecho los milagros de multiplicación de los panes y Jesús va a decir algo, mire. Juan 6:27, ¿qué dice? 1, 2 y 3. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué dice? Trabajad. ¿Por qué hay que trabajar? No por una comida que se acaba o que se echa a perder.
sino por la comida de vida eterna. ¿Por qué hay que trabajar? ¿Por qué hay que trabajar? Por la comida que no se echa a perder. Usted sabe que una comida 3 días, 4 días se le echa a perder, ¿cierto? Hay cosas que se echan a perder, hermano. Cuando tú trabajas solamente para esta tierra, todo lo que tú puedas lograr se te puede echar a perder. Es más, hay una parábola de un hombre que alcanzó mucha riqueza y dijo, mira, tengo todos los graneros llenos, ahora voy a hacer otros graneros y voy a disfrutar de la vida ahora. Y se murió. ¿Qué pasaría si usted muere hoy? ¿Qué pasaría si usted muere mañana? Pregúntale a su hermano, ¿estás listo para morir hoy? Es que lo que pasa es que nosotros pensamos que nunca vamos a morir. Y tú puedes estar gozando una buena vida, puedes estar yéndote todo bien y de repente un diagnóstico, ¡pum! Un simple dolor en el cuerpo puede transformarse en un cáncer fulminante. Yo conozco historias de gente que se ha ido en 12 días, 12 días, 12 días, 2 semanas. Estaba todo bien y se fueron, gente de Dios, pastores, hombres que predicaban, hombres que enseñaban. Hermanos que estaban saludables, un accidente, ¡pum! Sería todo. El tema es, ¿estamos trabajando por lo que perece o estamos trabajando por lo que es lo que a vida eterna permanece? Yo sé que nosotros estamos en un sistema, donde usted tiene que tener un sueldo, tiene que pagar luz, agua, ¿cierto? Internet, arriendo, ¿cierto? Y está bien, si yo no le estoy diciendo deja de trabajar, yo le estoy diciendo hay un trabajo que la gente que ha alcanzado madurez y se ha encontrado con el Padre lo entiende, que es el trabajo de vida eterna, el trabajo que no perece. Hay un trabajo diferente. Ahora, si usted logra transicionar de un trabajo que es de esta tierra a dedicarse al servicio de la obra del Señor, permanentemente ya eso es una cuestión de fe y una cuestión personal. Y si es en esta iglesia, tiene que hablar conmigo. Porque tampoco no es que yo estoy trabajando para el Señor y no está haciendo nada y dice que está trabajando para el Señor, pero no hace nada. Porque trabajo es trabajo y hay que trabajar. Pero mire, lo que dice ahora, vamos a Juan 4:34. Retrocedamos la Biblia y vamos a Juan 4:34. ¿Qué dice Juan 4:34? 1, 2 y 3. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su trabajo. Un obrero es un trabajador, que acabe su trabajo. La voluntad del Padre, dice, Jesús dijo mi comida, estamos hablando de que en Juan vuelve a decir de la comida, ¿sí o no? Y habla, dice que hay que trabajar por la comida que no perece. ¿Y cuál es la comida que no perece? Trabajar en la obra. Es decir, ser un trabajador de la obra del Señor. Amén. Mateo 21, 28. Mateo 21. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Qué quiere el padre entonces? Que los hijos trabajen en la viña. O sea, la mentalidad del papá celestial es que si usted entró al evangelio, usted se transforma en un trabajador. ¿Cuántos trabajadores hay aquí? ¿Cuánta gente que va a servir al Señor en la obra está aquí? Amén. Mire, avancemos al 29. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después fue arrepentido. El que dijo que no iba a trabajar fue a trabajar. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue, porque hay gente que habla nomás. Hay gente que habla nomás, hay gente que dice, pero no hace nada. Dígale a su hermano,
haz. Porque es mejor hablar que hacer, o hacer que hablar. Hacer, ¿cierto? Tremendo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el trabajo de la obra? Lo vamos a ver. Pero yo quiero mostrarle algo primero, mire. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre, entonces? Si el mismo Jesús está preguntando cuál de los dos hizo la voluntad del Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que trabajen en la obra, que trabajen en la viña. La voluntad del Padre es que usted trabaje. No solamente que disfrutemos un culto, porque está bien disfrutarlo. Está bien que disfrutemos una reunión y yo disfruté adorando al Señor después cuando Dios me trajo aquí para que profetizáramos, lloráramos, yo sentí la presencia de Dios y lo disfruto. Amén. En la tarde voy a disfrutar con los jóvenes, vamos a trabajar ahí. Hay que disfrutar las cosas de Dios, hay que alegrarse con Dios, no hay problema en eso. Pero el tema está en que yo tengo que entender la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que yo trabaje para el Padre, y trabaje en la obra y trabaje en la viña. Esa es la voluntad del Padre. Y yo quiero agradar al Padre. Ya Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Ya yo sé lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ahora tengo que trabajar para el Padre porque esa es su voluntad. Amén. Qué hermoso, ¿no? Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo? Está hablando de publicanos, está hablando de gente pecadora. Cuando dice rameras son prostitutas, ¿cierto? Gente que no conocía a Dios. ¿Por qué dice van primero? Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentáis después para creerle. ¿Qué significa esto? Significa, y está diciendo, la gente que cree en el mensaje es gente que tiene que tener mentalidad de entrar a trabajar. Porque está diciendo, el padre quiere que sus hijos trabajen y tenía 2 hijos. Y compara a los hijos, a uno lo compara con los fariseos que dijeron vamos a trabajar para ti, no trabajaron para el Señor, y con los que eran publicanos y rameras que no estaban trabajando para el Señor, pero que después creyeron, Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que yo debo de entender que si yo entro, voy a trabajar para Él. Amén. Ahora, no es una obligación trabajar para Él. Tiene que ser también por revelación. Todo lo que aquí pasa, todo lo que usted hace, tiene que ser de buena voluntad. Y tiene que ser por un entendimiento que a usted se le abrió. Pero ¿cómo se nos abre el entendimiento? Cuando usted está orando, Dios puede hablarle, pero por la enseñanza de la palabra, usted puede abrirse el entendimiento también. Amén. Ya. Si leemos la Biblia desde el Génesis y vamos avanzando por algunos eventos bíblicos, yo le voy a hacer algunas preguntas. Usted me responde bien fuerte para escucharle. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Cuidar el huerto y labrar la tierra. Para ese tiempo específico había un trabajo específico. ¿Sí o no? Y el trabajo específico de Adán, ¿cuál era? Cuidar el huerto, labrar la tierra. Pero tenía otro trabajo igual, ¿o no? ¿Qué otro trabajo tenía? ¿Se acuerdan? Multiplicarse. Sojuzgar la tierra. ¿Quién viene después? En el relato bíblico. Adán se apartó, no hizo el trabajo. Mire, ¿qué pasó con Adán? No hizo el trabajo de Dios fuera de la historia bíblica. ¿Quién aparece después en el relato? Noé. Hablemos de Noé. ¿Cuál era el trabajo de Noé? Construir un arca. En el tiempo de Noé, porque la maldad era mucha en la tierra, el trabajo específico de Noé, ¿cuál era? 2. Construir el arca y proclamar que venía juicio. No le creyeron, pero su familia entró en el arca. Pero después que sale del arca tiene un nuevo trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Lo mismo que se le dice a Adán. Tenía que multiplicarse, tenía que guardar el pasto.
Pero cuando Noé maldice a su hijo, sale de la historia bíblica, porque él había sido llamado a bendición. Después, ¿qué viene en la historia? Abraham. ¿Cuál era el trabajo de Abraham? Él tenía un trabajo. ¿Cuál era? Salir de su tierra y llegar a otra tierra que no la había visto. Pero en los relatos bíblicos cada personaje tiene su trabajo específico. ¿Sí o no? En el Moisés, ¿cuál era el trabajo de Moisés? Yo quiero que usted entienda que cada uno de ellos tenía un trabajo aparte. Porque Moisés era pastor. Era pastor. En el caso de Abraham ya tenía su tierra, tenía sus cosas, tenía su trabajo aparte, pero Dios lo llama a hacer cosas. En el caso de Moisés era pastor, pero su llamado era libertar al pueblo. Era ser libertador. ¿Cuál era el trabajo de Josué? Josué era el sucesor, era un guerrero, pero ¿cuál era su trabajo? Entrar a la tierra prometida. Dios le designó un trabajo específico. Cuando muere Josué vienen los jueces. ¿Cuál era el trabajo de los jueces? Dos cosas. ¿Cuál era el trabajo de los jueces? Libertar al pueblo de los enemigos y hacerlos que se volvieran a Dios. Ese era el trabajo de los jueces. Nehemías. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? Levantar los muros, reconstruir. ¿Cuál era el trabajo de Esdras? Edificar el templo, llevarlo a la palabra. Lo que le estoy mostrando con todo esto, que a través de la historia bíblica hay diferentes tiempos y diferentes trabajos que hicieron hombres de Dios, pero que estaban trabajando para Dios. Pero cuando nosotros, por ejemplo, y yo quiero que usted entienda que hay diferentes dimensiones del trabajo bíblicamente hablando, pero en este tiempo establecido por Jesús hay una forma de trabajar por Él y hay varias dimensiones de hacerlo. Y vamos a Mateo 9:35, por favor, para ver en este tiempo, a través de Jesucristo, cuál era el trabajo que Él hacía. ¿Cuál era el trabajo que Él hacía? ¿Lo halló? Mateo 9. Leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ya, marca ahí. Recorría. ¿Qué hacía Jesús? O sea, el hombre se movía. Dígale a su hermano, te tienes que mover, compadre. Si no nos movemos, no pasa nada. Muchos de ustedes tienen auto, están bendecidos, hay que moverse. ¿Y qué hacía? Enseñaba y predicaba. Yo sé que en la iglesia a veces hay gente que no sabe mucho. Quizás no va a poder enseñar. También está recién, quizás no va a poder predicar, pero puedes invitar. Invitar es lo más básico que uno puede hacer en el evangelio, invitar. Después cuando tienes un tiempito, ¡pum!, ya puedes predicar. ¿Con qué? Con tu testimonio, predica con tu testimonio. Cuenta lo que Dios ha hecho en ti. ¿No tiene para qué ser un teólogo usted? ¿No tiene para qué ser un teólogo? Pero hay que predicar, hay que hablar de Cristo. Amén. ¿Qué hacía él entonces? Recorría, es decir, se movía. En otras palabras, al lugar que tú te muevas, al lugar que tú vayas, vas a un cumpleaños, allá tú compartes a Cristo. Vas a una fiesta a pegarte unos bailes, allá tú compartes a Cristo. Va a su trabajo, lo invitan a un paseo, ahí usted comparte, ahí usted predica. Amén. Porque también esto no es mentalidad de solamente que va a hacer un viaje misionero y que vaya a ir a predicar a un lado. No, en su trabajo, en su casa, en su familia, usted comparte a Cristo.
Usted se mueve, donde usted se mueve, usted va predicando, usted va compartiendo, usted va lanzando semillas de fe, semillas de esperanza, ¿cierto? Porque la palabra dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Sí o no? Entonces en ese camino que usted va sembrando, algunas van a caer en buena tierra, otras van a caer entre espinos, otras entre pedregales, pero hay una semilla que va a caer en buena tierra. Entonces dígale a su hermano, tienes que sembrar la palabra. Tienes que moverte sembrando. Dígale a su hermano, te veo como un sembrador. Amén. Y aquí no estamos hablando como un sembrador que viene a ofrendar solamente, un sembrador que siembra la semilla. Si tú tienes palabra, tú puedes sembrar la semilla entre tus compañeros. Deja de hablar de cosas vanas. Deja de hablar de cosas triviales. Deja de hablar tanto de fútbol, predica más. Deja de hablar tanto de política, predica más. Los más jóvenes, deja de hablar tanto de cosas de jóvenes. Predica más. Sí, porque lo más grande, ¿cierto? Es fútbol o es política, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cierto? Contingencia nacional, los más jóvenes serán deporte, música, ¿cierto? Habla de Cristo, predica, comparte. Dice que iba recorriendo, predicando, enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Una de las grandes muestras del poder de Dios es que tú puedes orar por alguien y alguien puede recibir un toque de Dios. Puede recibir algo de Dios a través de tu vida. El tema es que no somos inocentes. Somos inocentes. No estamos hablando, no estamos compartiendo y no estamos orando por la gente. Tenemos que perder temores y en el trabajo o en la universidad o en cualquier lugar tener la valentía de orar por alguien, entregar una palabra, hacer algo por Dios, trabajar por Él. Amén. Hay una palabra que dice que Él hizo las obras, ¿cierto? Y las obras que nosotros vamos a hacer son las obras que Él hizo. Amén. Vamos a Juan 14:12. Juan 14:12. ¿Qué dice Juan 14:12? Juan 14:12, ahí está. Leamos juntos. 1, 2 y 3. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles son las obras que él hacía entonces? Básicamente, si nosotros vemos los evangelios, lo que él hacía es que recorría, se movía, ¿cierto? Lo que él hacía era que enseñaba, predicaba, sanaba, liberaba, ¿cierto? ¿Qué más hacía? Compartía en casa, ¿sí o no? ¿Qué más hacía? Estaba en la iglesia, ¿cierto? ¿Qué más hacía? Formaba discípulos. Son las cosas que hacía Jesús. Entonces cuando nosotros decimos quiero ser igual que Jesús, tenemos que hacer las obras que Él hizo. Pero para yo poder hacer eso, primero me tengo que dejar enseñar, me tengo que dejar discipular, ¿sí o no? Antes de yo recorrer solo un lugar, tengo que acompañar a otro que se está moviendo, porque esto es así. Esto es así. Porque yo tengo que identificar quién se está moviendo por Dios y quién está haciendo la obra de Dios y yo moverme con él. Y se habla, ¿cierto?, del obrero. Nosotros aquí en la iglesia hablamos de obrero, pero aquí hay obreros antiguos, gente nueva como obrero, y hay gente que le cuesta levantarse y trabajar. Pero hay gente que tiene que entender que tiene que moverse para Dios. Amén. Mire, hoy en día la gente se mueve por sus propios deseos, por lo que les gusta, por lo que les conviene, por lo que les agrada, por lo que les satisface. Y usan el Evangelio como una fuente de satisfacción personal, de éxito laboral o familiar. Y está bien, tú puedes luchar por tu familia. Tú puedes luchar por tu familia, tienes que luchar por tu familia. Pero no lo es todo. Tú puedes luchar por tu trabajo y tener éxito en tu trabajo, pero no lo es todo. No lo es todo. Dice la Escritura que la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee. Y dice la Escritura que tú tienes que amar más a Dios que a tu esposo, que a tus hijos y que a tu propia vida, ponerlo al primero.
Y alguien que lo pone a Él primero es alguien que ha entendido los procesos. Conozco a Jesús, me lleno del Espíritu Santo, pero hago la voluntad del Padre. Que tú te puedes transformar en un hombre de Dios que hace la obra de Dios, no buscando fama, no buscando reconocimiento como hoy en día muchos, ¿cierto?, quieren tener, sino haciendo la voluntad del Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. Amén. Vamos a ver algunos personajes que trabajaban. Vamos a Romanos 16, por favor. Romanos capítulo 16. ¿Qué dice? Romanos 16, 6. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leer el 1 en adelante porque es bien bonito estos capítulos. Hasta el 12 vamos a leer. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Toda esta lista que vamos a leer es gente que trabajaba. Es gente que trabajaba en la obra. Y eran reconocidos por el hombre de Dios, por el apóstol Pablo, ¿cierto? Que trabajaban en la obra. Mire, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. ¿Qué es lo que era Febe? Diaconisa. ¿Qué es lo que era una diaconisa? Alguien que servía a las mesas. Alguien que servía. Pero dice, se las recomiendo. Cuando dice esa expresión, se las recomiendo, quiere decir que la diaconisa que hacía aseo en la iglesia era tremenda predicadora. Tremenda trabajadora, se las recomiendo. Si quieren una buena palabra, la Febe. Hace aseo en la iglesia, limpia todo, pero es tremenda. Sirve las mesas, anda ayudando, pero una predicadora tremenda. Te la recomiendo. Que vaya. Siga. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudáis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Cuando dice que la recibáis, es lo que vamos a hacer nosotros con la gente cuando viene aquí, la recibimos, ¿cierto? Y la ayudamos en todo lo que necesita. Dice, ¿por qué? Porque ha ayudado a muchos. Ha ayudado. Hay gente que ayuda a muchos y hay otros que no ayudan a nadie. Dígale a su hermano, tú tienes que ayudar a muchos. Hay gente que se cierra porque un día le hicieron daño. Hermano, la gente siempre es ingrata. Son pocos los gratos, son pocos los agradecidos. Dice la Escritura que habían 10 leprosos. Uno volvió a dar gracia. Porque tú puedes ayudar a la gente y incluso más tú puedes verla en su peor proceso, levantarlos, animarlos, pero ellos pueden traicionarte. Pero no por eso tú tienes que parar de ayudar a muchos. Amén. Porque esos que ayudaste, los ayudaste porque el Señor permitió que lo ayudara. Amén. Ha ayudado a muchos. Hay que ayudar a muchos. ¿A cuánto hay que ayudar? A muchos, no a pocos, a muchos. Hay que ayudar a muchos. Dígale a su hermano, tienes que ayudar a muchos. Si quieres ser como la Febe, tienes que ayudar a muchos. Si quieres ser como la hermana Febe, tienes que ayudar a muchos. ¿Cuántos quieren ser como Febe? Ayuda a muchos. Sigamos. Os recomiendo además, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Quiénes eran? Priscila y Aquila, colaboradores. Todo lo que estamos hablando, gente de trabajo. Colaboraban. ¿A quién le colaboraban? A Pablo. Pero mire lo que dice el verso 4. Que expusieron su vida. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a exponer su vida por el hombre de Dios? Poco. Gracias, Margo, Luisito, gracias. Se han quedado en la casa varias veces cuidando. Yo sé que pueden exponer la vida. El metiche se los puede comer en cualquier momento. Pero son pocos los que están dispuestos a exponer la vida por el hombre de Dios. ¿Sabes que yo soy hombre de Dios aquí para ustedes? Pero tú te puedes transformar en un hombre de Dios, una mujer de Dios para otros. Entonces, ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo le doy la gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Claro, porque si hubiese muerto el apóstol Pablo, joden todas las demás iglesias. Hubiesen sufrido mucho, no pudiesen crecer. Pero ellos pusieron su vida. Dígale a su hermano, ahora se puso un poquito más difícil, pero ¿estás dispuesto a exponer tu vida? Está difícil, ¿cierto? Está difícil ahí. Avancemos. Claro, porque ayudar es una cosa, pero exponer la vida es otra. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué significa? Que eran pastores también. Se transformaron en gente de iglesia. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto, entonces, es una persona amada. Mire, cuando usted gana almas, ¿qué es lo que son? Frutos. ¿Quiere usted dar fruto? Gane alma. El primer fruto de Acaya, Epeneto. Muy amado. Claro, cuando tú amas a las personas, ellas pueden transformarse en un fruto para Cristo. Lo que pasa es que hay gente que quiere solamente resultados, quiere solamente números. Pero tenemos que comprometernos con amar personas. Avancemos, por favor. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Siempre hay gente que se destaca. Ahora, ojo, cuando hablamos de trabajo, no es un trabajo, hermano querido, por favor, de solo limpiar o hacer aseo o no sé, o hacer comida o trabajar en la estructura, porque las mujeres hacen comida, los hombres trabajan en la estructura, ¿cierto? No es ese trabajo solamente, sino que es el trabajo en la obra. Es el trabajo de predicar, de enseñar, de ganar alma, de hacer discípulos, estar comprometido en el trabajo de la obra del Señor. Y dice Pablo, María ha trabajado mucho. ¿Cuántos quieren ser como esta hermana que ha trabajado mucho? Dígale a su hermano que está a su lado, te veo trabajando mucho en la obra del Señor. Amén. Qué hermoso. ¿A dónde vamos? 7. Saludad a Andrónico. Este no es Luxi, ¿cierto? Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes. ¿Cuántos tienen parientes? Todos tenemos parientes, pero mire, compañeros de prisiones. ¿Por qué estaban presos? Por causa de... ¿Estás dispuesto a irte preso, no? ¿Ha pensado eso, no? Hay otros países que los hermanos se están yendo presos por predicar. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, esta gente, Andrónico y Junias, se habían convertido antes que el apóstol Pablo. Y eran gente que eran parientes del apóstol Pablo y que estuvieron presos con el apóstol por predicar a Cristo. Entonces, vaya viendo, por favor, dispuesto a exponer la vida, prisiones, trabajar mucho, ayudar a otros. Eso es el trabajo. Verso 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. ¿Quién es Apeles? Aprobado. ¿Qué dice la Biblia? Que hay que presentarse a Dios. ¿Qué significa eso? Dice que usa bien la palabra de verdad, porque un obrero trabaja con la palabra. Tú tienes que leer mucho, hermano. Y si usted no lee, por lo menos escuchar mucho. Escuchar mucho. Porque usted lo que va a hablar son las palabras de Dios, va a trabajar con la palabra. Cuando usted va a visitar a alguien, cuando usted le va a predicar a alguien, usted no va a hablar de cualquier libro, usted no va a hablar de cualquier cosa, usted va a hablar de la palabra. Entonces, presentarse aprobado significa que yo uso bien la palabra. Porque hay gente que usa la palabra para su conveniencia, ¿sabía usted o no? Yo me he encontrado con gente que dice, no, pero es que la palabra del Señor dice esto y aquello, pero la están acomodando para ellos. No, es que la palabra dice esto, pero la acomodan para ellos. O gente que incluso cuando escuchan una predicación dice, pero pastor, usted dijo esto. Y tú quedas mirando y dices, oye, ¿de dónde se agarró? ¿Qué está diciendo? No, pero si usted dijo que... Y uno nunca lo dijo así, o nunca dijo eso, pero la persona entendió algo, o lo tomó y lo agarró para su lado.
Dígale a su hermano, tienes que usar bien la palabra. Si no, vas a estar reprobado. Dígale, pero te veo aprobado por Dios usando bien la palabra. Amén. Vamos en el verso 11. Saludad a Herodión, otro pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en él. Señor, acostúmbrate a que tus parientes van a llegar al evangelio. Acostúmbrate que a tu familia va a llegar al evangelio. Dígale a su hermano, te veo trabajando para el Señor con mucha familia tuya. Tu familia va a llegar al Señor, los parientes van a llegar. Te tengo una noticia. Pablo, que perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a sus propios parientes. Hay parientes que te están persiguiendo a ti, vecinos, primos, amigos, gente de la familia que te está persiguiendo. Tus propios parientes te están persiguiendo. Te están haciendo la vida imposible, pero ellos después van a trabajar contigo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano, mírale a los ojos, dígale, los que te están persiguiendo ahora, esos familiares pesados, los anticristianos, son los que van a servir contigo a Cristo. Amén. Y van a ser los más locos, los más dispuestos a servirle. 12. Saludar a Trifena y Trifosa. Es como decir la pila y la pola. Trifena y Trifosa. Las cuales trabajan, las que están trabajando ahora en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Te hago una pregunta. ¿Has trabajado tú mucho en el Señor o no? ¿O te falta? Pregúntale a tu hermano, ¿has trabajado mucho en el Señor o te falta? Entonces, ¿cómo yo trabajo cuando ayudo, cuando colaboro, cuando estoy exponiendo mi vida, cuando estoy dispuesto a ir a prisión, cuando yo me relaciono con gente que está trabajando? Porque toda esta gente trabajó porque se relacionó ¿con quién? Con Pablo. En otras palabras, va a haber gente, en este caso me toca a mí, discúlpeme si le hago trabajar mucho. Discúlpeme si lo hago sufrir mucho, porque yo les exijo, trabaja, que la obra. Pero es porque es la mentalidad del Padre que trabajemos la obra y que hagamos su obra. Si yo estuviese en otra etapa, quizás estaría aquí, reciba, sea lleno del Espíritu, reciba la unción, tirándolo al piso, usted dando vueltas por ahí. Pero estamos en la voluntad del Padre y hay que hacer la obra y hay mucha necesidad, los campos están listos. La mies está madura, la gente está sufriendo. Hay que hablarle de Cristo. Y todos nosotros no vamos a poder hacer todo el trabajo, se necesita de muchos. Se necesita de mucha gente dispuesta a trabajar, amén. Una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué si hubieron 12 discípulos que caminaron con Jesús? Bueno, yo sé que hubo uno que lo traicionó y que terminó saliendo, que fue Judas. Pero ¿por qué si hubieron 11 discípulos más? ¿Por qué Pablo fue tan reconocido? ¿Por qué hizo tanto? Vamos por favor a 1 Corintios 15:10. Vamos a leer el 8. Dice así, 15:8. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Quién se le apareció a Pablo? Jesús, ¿cierto? Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Quién era? El más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Que apóstol significa enviado. ¿Qué está diciendo Pablo?
yo soy el más pequeño de los que han enviado. No soy digno de que me hayan enviado. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia, ¿cierto? Porque perseguí a la iglesia. O sea, recuérdense que estaban todos ayunando y el Espíritu Santo dijo a través de los, ojo con esto, a través de los hombres de Dios que estaban ahí: apártenme a Bernabé y a Saulo para las obras que yo los he apartado. Y ahí los tomaron y los enviaron. Esa palabra enviado, ese apóstol, lo enviaron como misioneros. Entonces, él dice: yo no soy digno de que me hayan enviado. Pero de luego dice: pero por la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado menos. He trabajado más que todos ellos. ¿Que quién? ¿Trabajó más que quién? ¿Trabajó más que quién? ¿Más que quién? Más que Pedro, más que Juan, más que Jacob, más que Tomás, más que el celote. Trabajó más, ¿no? He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. ¿Qué hizo? ¿A qué estuvo dispuesto? ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué Saulo de Tarso, uno que perseguía a la iglesia? ¿Por qué él marcó la diferencia? ¿Por qué marcó la diferencia? Porque estuvo dispuesto a trabajar más. Cuando tú estás dispuesto a trabajar más por el Señor, tú marcas la diferencia. Tú marcas la diferencia. Cuando tú estás dispuesto por trabajar más para el Señor, tú marcas la diferencia. El apóstol Pablo fue diferente. Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, que fue un hermano enviado a hacer la obra, marcó la diferencia porque se esforzó por trabajar más para el Señor, por trabajar más en la obra del Señor. Aceptó el llamado de trabajar en la obra, dijo: sí, yo voy a trabajar, y trabajó. Entonces, cuando tú aceptas el llamado de trabajar en la obra del Señor, tú puedes tener un trabajo, pero si tú dedicas cierto tiempo en la semana para trabajar para Él, Dios te va a bendecir. Amén. Porque no es que yo le esté diciendo: deja tu trabajo. No, trabaja, haz tu trabajo en lo que a ti te guste, pero trabaja también para Él. Y entienda que tú puedes estar en la alabanza, pero aquí tú te relacionas con instrumentos. Tú no puedes salvar esto. Tú no puedes salvar el tambor. Tú no puedes salvar el teclado o la guitarra, tú no la salvas. No, tú la usas como instrumento. Tú no puedes salvar la mesa que está arriba o los computadores que están arriba. O este micrófono no se puede salvar. Si se echa a perder, compramos otro. ¿Entiendes? La comida que tú puedas vender o las cosas que puedes hacer aquí, ese no es el verdadero trabajo. Esas son cosas que hacemos para nosotros. La alabanza sí es para Dios. Esto también lo hacemos todo para Dios. Pero el verdadero trabajo es con personas. Ahí está el trabajo. Ahí está lo difícil. Porque las personas son difíciles. Personas somos difíciles. Amén. Mira a su hermano y diga: tú eres difícil. Ya está. ¿Cómo está tu vida? Pregúntale al de atrás ahora: ¿cómo está tu vida? ¿Es difícil o no? El mismo trabajo que usted dio para convertirse va a ser el que vas a sufrir con la gente que vas a ganar para Cristo, para que te des cuenta el proceso. Para que te des cuenta el proceso. Para que crezca, para que madures. Amén. Ya. Yo quiero terminar. Pero cuando usted está dispuesto a trabajar para Dios, Dios derrama de su gracia. Porque te mira y dice: ese hombre, esa mujer está dispuesta a trabajar, voy a derramar mi gracia sobre ella. ¿Qué es eso, la gracia? Es el favor. Es el favor. 1 Timoteo 4:10. Estamos terminando. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:10? Que por esto mismo trabajamos. No hago nada más para el Señor.
No trabajo más con personas. ¿Por qué? Porque me hacen sufrir. Porque me han traicionado. Bienvenido. Eso es. No, es que me han amargado. Crece, madura. No, es que no me dan nada para la 11. Págalo tú. No, es que me dejan todo desordenado. No, es que me levantaron un falso testimonio. Hermano, pan de cada día. Madure. Dígale a su hermano, madura, por favor, corta las niñerías. Trabajemos juntos y avancemos. Sí, porque siempre va a haber gente que va a estar hablando de ti. Gente que va a decir cosas de ti. En tu pasado, en tu presente, en tu futuro. Nada, hermano, sigamos. Amén. Yo le decía, hablaba con Tonito, le decía, mira hermano, a veces viene gente y te trae cosas que nada que ver. Y claro, uno tiene que tener la humildad para escuchar y darle una palabra, pero eso no significa nada, tú sigue avanzando. Porque siempre va a haber gente que me dijeron esto, que me dijeron esto de tal hermano, esto de tal persona. Hermano, eso no tiene nada que ver con la obra de Dios, que no te afecte. Sigue adelante. Siempre van a hablar de la gente que está trabajando, y si tú estás trabajando van a hablar de ti. Amén. Porque el enemigo no quiere que tú avances y no quiere que ayudes a otros y no quiere que salves a otros. Ya. ¿Cuántos han trabajado en una pega buena y han ganado harta plata? Y dice, yo trabajé en una pega y gané bien. ¿Sí? ¿Cuánto es lo más que hay ganado, viejo? Gloria a Dios. ¿Disfrutamos de ese salario nosotros? No, una salida, nada. No estábamos convertidos. ¿Sí o no? Hay gente que dice, yo tengo una pega, estoy ganando bien. No le voy a hablar de diezmo, no se asuste. Pero entre paréntesis, si está trabajando, haga lo que usted sabe. Porque después cuando no tiene nada va a decir, Señor, dámelo y lo voy a hacer. No tienes nada. El que trabaja y gana bien en el reino no gana plata, gana almas. Si tú trabajas bien para el Señor, tú vas a ganar almas. Amén. ¿Cuál es el mejor pago que usted puede recibir en el Señor? Ganar alma. Pero que usted gane alma, y ese es un trabajo para nosotros y un desafío, porque no es fácil. Pero es un desafío también, porque si usted gana un alma es más trabajo. O sea, si te ganaste uno ya tienes trabajo. ¿Por qué? Porque va a tener que visitarlo, afirmar esa decisión. Se llama consolidación, lo ganó, lo consolida, y eso significa más trabajo porque hay que discipular. Después la persona creció, conoció al Señor, y esa hora que conoció, esa hora tiene que hacer el trabajo del Señor. Pero nosotros no podemos ser inocentes. Si estoy haciendo un grupo hogareño, o si estoy trabajando con personas, o si estoy predicando por ahí, yo tengo que llevar a las personas a la decisión por Cristo, a ganarlos para Cristo. No solamente tenerlo en una once rica en un grupo, no. Si eres de Cristo, no eres de Cristo. Y consolidar esa decisión y afirmarlo. Amén. Ese es el trabajo. ¿Ya? Apocalipsis 2:3 y con este terminamos. ¿Cuántos han recibido la palabra en este día? Dice así. Y has sufrido, leamos juntos 1, 2, 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Por qué trabajamos? Por amor de su nombre, con sufrimiento, con paciencia, pero por amor de su nombre. Amén. No quiero avanzar, pero quiero un pincelazo nomás. Cuando tú trabajas para el Señor eres obrero, pero hay diferentes dimensiones de trabajo. Evangelismo, misiones, levantar iglesias, la enseñanza o la maestría de poder enseñar, como lo que estoy haciendo yo ahora, que es enseñar profundamente acerca del trabajo, la obra del Señor, ¿cierto? Levantar iglesia, evangelizar, tantas cosas, son diferentes dimensiones. Entonces cuando usted está comprometido con la obra del Señor, todos debemos hacer discípulos. Todos ustedes pueden ganar alma y ser discípulos, discipular gente. Todos pueden. Todos. Lo que pasa es que tienen que creerlo. Pero aún así va a haber una diferente dimensión en la cual usted se puede mover. Amén.
pero es por amor de su nombre. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. ¿Cuántos quieren trabajar para el Señor? ¿Cuántos después de esta palabra van a decir, yo quiero trabajar para el Señor? Amén. ¿Cuántos se deciden en este día? A ver, ¿cuántos ya estaban decididos por trabajar para el Señor? A ver. ¿Vamos a firmar un contrato en este día? ¿Cuántos quieren firmar el contrato en este día? A ver. ¿Cuántos por la fe levantan su mano y dicen, yo quiero ser contratado? Hay algunos que le vamos a levantar la mano a la fuerza. ¿Cuántos quieren ser contratados? Mira a sus hermanos, díganle.